muy bienvenidos a esta nueva transmisión online que tenemos con toda nuestra gente que se conecta a través de las diferentes plataformas y bienvenidos a nuestra querida audiencia de Canal 3 de la Televisión Digital 40 de la zona este de Mendoza, que a través de Plenitud de Vida estamos conectados cada semana. Hoy es un día especial, estamos celebrando Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, es la promesa cumplida de Jesús a sus discípulos. Les dijo, les enviaré al Espíritu Santo. Es esa promesa de que ya no estaríamos solos, de que alguien estaría con nosotros. Es esa promesa de que no quedaríamos huérfanos al irse Jesús y ascender al cielo, sino que alguien permanecería en nosotros y que evidencia la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Eso es Pentecostés. Sucede a los 50 días después de la Pascua, por eso se llama así el nombre Pentecostés, y eso estamos celebrando, la venida del Espíritu Santo, la promesa cumplida de Jesús a sus discípulos, el tiempo de saber que Dios es Padre, que hay un Consolador, que su presencia está en nosotros a través del Espíritu. Se nota, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, se nota. La presencia de Dios en las personas se evidencian en su carácter, en sus frutos. La palabra de Dios dice que hay frutos de que el Espíritu Santo habita en una persona. Hay frutos tangibles, visibles, hay amor, hay bondad, hay paciencia, hay fe, hay fidelidad, hay mansedumbre en ese carácter. Esas son evidencias de que el Espíritu Santo también es promesa cumplida en nuestras propias vidas. Quiero compartirte en esta ocasión Hechos capítulo 2, en donde dice que está describiendo cómo fue la venida del Espíritu a los 50 días después de Pascua. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Si hay algo que sucede cuando llega el Espíritu, es encontrarnos unánimes, unidos, juntos, en un lugar buscando la presencia de Dios. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Imagínate, todos en un mismo lugar, de distintas naciones, distintas lenguas, caen las llamas de fuego y de pronto la gente se agolpa como cuando sucede algo y quiere saber qué pasa, porque escuchan al que estaba hablando en un idioma que comienza a hablar en otro y estaban todos ahí y dice la palabra de Dios que desconcertados y maravillados, versículo 7, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y me encanta porque dice que había gente, había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces no entendemos el obrar de Dios. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro dice que se acerca y les dice, pero si son las 9 de la mañana, nadie está borracho aquí. Lo que está sucediendo no es por borrachera, no es por ingerir una bebida alcohólica. Lo que está sucediendo aquí es sobrenatural, es la misma presencia de Dios. Y Pedro en el versículo 16 le dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y los sueños y sueños los ancianos. Me encanta porque Pedro termina aclarando, hay un derramamiento del Espíritu, hay una promesa que se cumplió. Dios se hace evidente en cada persona. Jesús cumplió su propósito y a los 50 días se cumple esa promesa, viene el Espíritu Santo y empieza una nueva temporada. Ese regalo es para vos y para mí. Ese regalo es para todo aquel que lo quiera recibir. Ese regalo de la presencia de Dios en nuestras vidas está abierto
para con todo el que quiere y anhela más del Señor. Su promesa dice: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, niños, jóvenes y grandes. En esto experimentamos Pentecostés. Ahora escucharemos un mensaje que nos va a profundizar sobre este tema, que va a realmente provocar en nosotros hambre y sed de su presencia. Así que te animo a quedarte a escuchar esta palabra de Dios y a llenarte del Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Dios te bendiga. Muy bienvenido a este especial de Pentecostés, donde vamos a dar una enseñanza más que un mensaje. Vamos a compartir algunos elementos fundamentales para llegar a una mejor comprensión de lo que es Pentecostés, ¿sí? Así como mi esposa anunció recién, todo comenzó en Pentecostés. La iglesia comenzó ahí, la transformación del mundo a través del poder de Dios comenzó en Pentecostés. Por supuesto que para que Pentecostés existiera, primero Jesús tuvo que venir y morir por nuestros pecados. Y a los 50 días llegó Pentecostés. Y así como Nerina lo leyó en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado en ese aposento alto y muchas personas llenas del Espíritu empezaron a hablar otras lenguas, también a tener lenguas como de fuego sobre sus cabezas, a hablar idiomas que no conocían. Algo maravilloso pasó y todo con un propósito. Quiero darte una definición de Pentecostés para entender un poco más por qué se dio esto en Pentecostés. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Bueno, Pentecostés es el inicio de la iglesia, el cuerpo de Jesús en la tierra, a través del empoderamiento sobrenatural del Espíritu Santo sobre todos sus miembros, con el fin de cumplir una misión en este mundo. Así es, Pentecostés tiene una misión. Bueno, en esta introducción quiero mencionarte que Pentecostés tiene esta capacidad de empoderar al ser humano con el Espíritu Santo de Dios para cumplir una misión. Todo comenzó cuando se le pide al pueblo de Israel que empiece a celebrar las fiestas de Pentecostés. Mucho antes de que existiera el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ya el pueblo de Dios celebraba la famosa fiesta de Pentecostés. Pero el nombre en aquel tiempo era en hebreo, no era en griego, era Shavuot. Shavuot significa las fiestas de la semana. Levíticos capítulo 23, versículo 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Éxodos 34, 22 dice: también celebraréis la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. Así se llamaba, las fiestas de la semana. Shavuot quiere decir semana. Y tenía que ver con esto, contaban 7 semanas, desde la Pascua, donde celebraban también, en hebreo el Pesaj, donde celebraban las fiestas de los panes sin levadura, para celebrar luego de 7 semanas la fiesta del Shavuot, que es las fiestas de la semana, fiesta de Pentecostés, donde traían, para honrar al Señor en el templo, traían todas las primicias, la siembra que habían, las primicias de la siembra, de la cosecha, de lo que habían cosechado de cebada y trigo, y lo traían al templo, honraban al Señor y hacían una fiesta. Esta era la 4ª fiesta del pueblo de Israel, y de esta manera honraban al Señor. Ese día de Pentecostés, en Jerusalén, el día que fue derramado el Espíritu Santo, ese era el contexto. La gente se venía a honrar al Señor con las primicias de la cosecha. Lo mejor traían ahí, el trigo, la cebada. Por eso había gente de todos lados del mundo, y ese día fue derramado el Espíritu Santo para bendecir a cada persona. Lo curioso y lo muy interesante de esto es que Jesús ya lo advirtió. Creo que para entender Pentecostés hay que entender la alegoría de la levadura, de la cual habló Jesús. Él mismo dijo, Mateo capítulo 16, cuidado con la levadura de los fariseos, tomando como la palabra levadura una alegoría del pecado, ¿sí?
Y en los panes, y en la fiesta de los panes sin levadura, Jesús quitó el pecado de este mundo, muriendo en la cruz, justo en esa fiesta. Pero luego dice Jesús en Mateo 13:33, y quiero leerte este pasaje porque es maravilloso. Dice, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ahora toma la palabra levadura como una alegoría de aquello que sería algo bueno, algo que iba a transformar el mundo, como si la levadura fuera el Espíritu Santo y la masa fuera todo el planeta, algo que habría de transformar. Curiosamente, en la fiesta de los panes sin levaduras, se celebraba esta fiesta quitando toda la levadura de la casa, como símbolo de un pecado. Pero en Pentecostés, en Shavuot, se celebraba esta fiesta haciendo panes con levadura, como símbolo de que ahora el Espíritu Santo vendría a leudar toda la masa, todo el mundo. La gente no lo sabía, eran fiestas del Antiguo Testamento, pero estaban celebrando la venida del Espíritu Santo. El día de Pentecostés llega el empoderamiento de la iglesia, empiezan a predicar en otros idiomas, empiezan a hablar en lenguas, empieza a haber una manifestación del Espíritu Santo, y eso fue lo que sucedió. Pentecostés es el Espíritu Santo leudando el mundo entero, transformándolo para la gloria de su nombre. Continuado a esto, quiero mostrarte 3 elementos de Pentecostés. El primer elemento es que la presencia de Dios ahora habitará sobre los hombres. Este es uno de los propósitos más significativos, ¿sí? El derramamiento del Espíritu en la vida de cada ser humano. Y para eso quiero leerte 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Quiero que tengas esto en mente. El Señor está hablando del cuerpo, ¿sí? Diciendo que ahora el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Es una alegoría tremenda. Dice Tesalonicenses 5:25, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba diciendo que todo nuestro cuerpo es espíritu, alma y cuerpo. 3 elementos. ¿Sabías que la primera Pascua se celebró en Egipto? El pueblo de Israel salió desde Egipto, cruzó el Mar Rojo. La primera Pascua ya tenía muchos elementos. Mataban un cordero, símbolo de Cristo. Entraron y fueron bautizados en las aguas del Mar Rojo, todo el pueblo entero. Pero lo curioso es que desde la primera Pascua hasta que llegan al monte Sinaí, también pasaron 50 días. El primer Pentecostés, por así decirlo, los primeros 50 días antes de que fuera dada la ley de celebrar, la fiesta de los panes con levadura, la fiesta del Shavuot, justo en esa misma fecha, el pueblo de Israel recibe la ley y comienza una nueva temporada, el periodo de la ley. Curiosamente, junto con eso les es entregado un mandamiento. Tenían que crear un tabernáculo. Ellos no sabían lo que era, pero Dios les pedía un lugar donde iba a morar la presencia de Dios, un arca del pacto, donde tenían que poner la vara de Aarón, maná del cielo y la ley escrita en tablas de piedra. Eso estaba puesto en esa arca que tenía querubines y era bañada en oro, muy simbólica en la Biblia. Y todo esto lo tenían que tener en un lugar muy especial. Era el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Ese tabernáculo tenía atrios, lugar santo y lugar santísimo. Luego Salomón, su hijo, construye un templo. Y el mismo parámetro se guardaba entre el tabernáculo de Moisés con el nuevo templo de Salomón. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. El templo fue destruido, reconstruido por Zorobabel. Luego
hermoseado, mejorado por Herodes. Y en los tiempos de Jesús, Jesús dice, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Profetiza que se iba a destruir el templo para siempre. Porque cuando Él muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y ahora lo que separaba el lugar santísimo del resto de los lugares ya no tiene división. El velo del templo se rompe. Donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, eso es abierto. Y esto es muy interesante y muy simbólico, porque en la Biblia va a decir, y el apóstol Pablo lo explica, que nosotros somos el templo del Espíritu. Dios desecha el plan del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de tener la presencia de Dios solamente en un templo para que ahora habite sobre todo ser humano. Por eso la profecía de Joel dice que derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano, sobre toda carne. Y de esto se trata, de que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Somos el nuevo templo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Tu vida, la mía, los que hemos creído en el Señor, podemos ser llenos del Espíritu Santo. A partir de Pentecostés se inicia la era donde todo ser humano puede ser lleno del Espíritu Santo, y esta es una de las cosas de las que celebramos en Pentecostés. La segunda cosa que voy a mencionarte es el propósito de Pentecostés. Sí, el propósito de Pentecostés tiene que ver ya con algo un poco más profundo. Tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Muchas profecías acerca del Espíritu. Uno de los profetas que más habló acerca del Pentecostés y del derramamiento del Espíritu Santo fue el gran profeta Ezequiel, quien profetizó desde Babilonia, desde la cautividad, donde él ve una visión, el Valle de los Huesos Secos. Si lo recordás, en capítulo 37 de Ezequiel, dice que el Valle de los Huesos Secos empieza a cobrar vida, y es lo que estaba profetizando Dios, que iba a venir el Espíritu y les iba a dar vida. Todos esos huesos secos se transforman, tienen carne, tienen tendones, dice la Biblia, y llegan a estar todos parados de pie como un gran ejército, pero estaban muertos. Pero viene el Espíritu, él profetiza que el Espíritu vendría y les daría vida, símbolo de una humanidad que se iba a recomponer a través del Espíritu Santo. Pero justo antes de esa alegoría, o de esa profecía, en capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26 y 27, dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto dice Ezequiel, capítulo 36. Es maravilloso porque estaba profetizando sobre la venida del Espíritu Santo. Pero una de las mejores visiones, las más importantes, las tiene ahí en esa cautividad babilónica. El templo de Israel había sido destruido, el templo de Salomón todavía no se había reconstruido, y en ese interín, mientras el pueblo estaba cautivo en Babilonia, estaban todos presos, ahí Ezequiel recibe una visión impresionante, donde un ángel lo lleva al templo, ¿sí? Que no estaba reconstruido, pero él ve el templo reconstruido, y lo lleva y le dice, y ve cómo del lugar santo corre un río. Era el río del Espíritu Santo, y en ese lugar dice las Escrituras que lo lleva y empieza a ver cómo se derramaba ese espíritu, ese río sobre el Arabá hacia el sur, sobre el desierto, y corría hasta el mar muerto, dándole vida a todo a su paso. Voy a leerte unos versículos de esa profecía, y dice que luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Versículo 5 dice: midió otros 500 metros. Estoy leyendo Ezequiel 47. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van
a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Me encanta lo que dice. Y voy a leer el versículo 12, y dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada mes darán un fruto nuevo, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. La profecía de Ezequiel aquí marca quizás dos elementos muy importantes. Número uno, que el río sale del templo y que el hombre puede cruzar ese río, incluso puede meterse en ese río. El ángel le marca niveles, le dice hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura. Luego ya no se puede hacer pie, el río te lleva, ¿no? Y quizás aquí podemos entender esto como la experiencia personal del ser humano en el río de Dios, metiéndose hasta los tobillos, ¿sí? Y cuando uno tiene esta experiencia, ve a otro que está nadando y dice: no puede ser que esté nadando, no puede ser que esté profetizando, que esté haciendo estas cosas en el Espíritu si el agua llega hasta los tobillos. Pero solamente si Dios te habilita otra siguiente medida, uno puede meterse un poco más y tener nuevas experiencias, hasta morir a uno mismo y no hacer pie, y entregarse por completo. Y en ese río ya no haces pie, no hay control, solo se puede cruzar a nado. Simbolismos de la experiencia del hombre ahora en el río del Espíritu de Dios. Y esto es lo que va a suceder en Pentecostés, de ahí en adelante. Pero viene algo todavía mucho más trascendente. Dice que en ese río había árboles, ¿sí? Bueno, ese río daba vida a todo lo que tocaba, era la presencia de Dios que sale del trono de Dios, que sale del cielo, directamente derramado sobre la tierra, sobre un mundo seco, un mundo árido, el Arabá, sobre un mar muerto, que necesita vida, que necesita endulzarse. Y en este relato, esta grandiosa visión de Ezequiel, se ven estos árboles. Dice que había árboles de ambos lados y que se nutrían del río y que daban frutos nuevos todos los meses, servían de alimento, porque así son los ministerios y las iglesias fundadas en el río de Dios. Son como árboles que dan alimento continuamente. Y dice que sus hojas son medicinales, y en Apocalipsis capítulo 22 termina con esta misma visión. Y dice que esas hojas son medicina para las naciones, ese mismo árbol. Esto es maravilloso acerca de cómo iba a impactar esto al mundo, y es el tiempo de Pentecostés en su mayor desarrollo, donde las iglesias en el mundo entero están predicando el Evangelio. Las iglesias fundadas en el Espíritu dan un alimento continuo, ¿sí? Como un árbol que da frutos todos los meses, y sus hojas son medicina a las naciones. Ese es el propósito de Pentecostés: sanar, restaurar, crear ministerios, hacer que la humanidad leude toda la masa. Tercera enseñanza acerca de Pentecostés, tercera y última que vamos a dar hoy, ¿sí? En este especial de Pentecostés. Esta es la tercera enseñanza que vamos a compartir. Y desde Pentecostés hasta hoy, ¿cómo se vive y cómo se experimenta? ¿Cuáles son las experiencias de Pentecostés? Bueno, quizás una de las más importantes podemos encontrarlas resumidas en un episodio de las Escrituras. Esto es Hechos, capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa aquí. Había en Samaria un brujo, un tal Simón, que hacía brujería, pero se había convertido, ¿sí? Y escuchen lo que dice la palabra acerca de él. Este Simón
Versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, les pidió: denme también a mí este poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor tal vez te perdone el haber tenido esta mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Hasta aquí esta palabra y este mensaje. Bueno, Pentecostés tenía esto. A partir de ese momento, bueno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Había manifestaciones del Espíritu. Y donde la gente aceptaba a Jesús, los apóstoles iban y practicaban la imposición de manos. ¿Qué es esto? Era una oración que solamente lo pueden hacer personas llenas del Espíritu por otros que quieren recibir esto. Es una imposición y es una oración que vamos a hacer ahora mismo. Porque todo el que quiere recibir el Espíritu puede recibirlo. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, cuando uno lo invita, a partir de ese momento estás habilitado para ser lleno del Espíritu Santo. Solo basta que alguien diga: Señor, llénalo de tu Espíritu. Solo una persona llena del Espíritu puede orar por otro para que sea lleno del Espíritu. En este caso, los apóstoles iban y oraban por los creyentes. Y ahí estaba Simón, este brujo, que menospreció, ex brujo, estaba convertido, pero menospreció el don del Espíritu, intentando comprarlo, no entendiendo, pensando a la manera que él pensaba antes, que, bueno, se compraban las brujerías y los hechizos y se pagaba por esto. Y él pensó en comprar el don del Espíritu, un error gravísimo, y los apóstoles lo reprenden. Y acá vemos muchos elementos, la práctica normal de la imposición de las manos para que las personas sean llenas del Espíritu. Y también esto que es tan importante, no contristar al Espíritu Santo. Porque esto es lo que sucede, y quizás esto es lo profundo del Espíritu, que cuando una persona se convierte, tiene esta posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Quizás como en la visión de Ezequiel, puede ser hasta los tobillos, hasta las rodillas, y el que se anima más tendrá que esforzarse y caminar mucho por eso. Pero esto es lo que enseña las Escrituras, que los apóstoles oraban por las personas y eran llenas del Espíritu Santo. Y esto es lo que celebramos en Pentecostés. Lo curioso es que en el día de Pentecostés, las personas vieron gente de todo tipo de lenguas que venía a ese lugar y pudieron predicarle a cada uno en sus lenguas. Porque una de las manifestaciones del Espíritu era el hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas, ¿sí? Porque el Espíritu Santo te capacita para una misión, y esa misión es la de predicar el Evangelio en el mundo entero, ser levadura para el mundo entero, transformar el mundo. Y otra de las manifestaciones de del Espíritu Santo son las lenguas espirituales, las lenguas angelicales, el hablar en lengua, el don de las lenguas, otra manifestación. Y no significa que una persona que no hable en lenguas no esté llena del Espíritu, porque son distintos tipos de lenguas. Y uno puede no tener el don del Espíritu para hablar diferentes idiomas, porque esa es una capacitación que Dios le dio a esa gente para predicar el Evangelio en masa en ese momento. Pero luego están las lenguas angelicales. Y luego está otra manifestación que aparece en Hechos capítulo 2. Dice que las personas tenían una lengua como de fuego sobre la cabeza, como una llamita de fuego, algo que nunca se había visto y no se vuelve a registrar en todo el Nuevo Testamento. Pero curiosamente, en esto me quiero detener, porque esta es una de las manifestaciones más maravillosas. Dice que todos se veían entre ellos y veían como lenguas, que no les prendía, que no les quemaba el pelo, ¿sí? Pero se veían ahí. Ese fue un momento como el de Moisés en la zarza, ¿sí? Moisés estando en la zarza ardiente, dice que
le llamó la atención que ese fuego no se apagaba, la llama, y la zarza no se consumía. Porque no era un fuego normal, era la presencia de Dios. Una de las manifestaciones de la presencia de Dios es como un fuego. Y el Espíritu Santo es como un fuego. Y estaba sobre esa zarza y no la consumía, porque es un fuego espiritual. Y no todo el mundo, las personas no pueden ver esto, pero Moisés se le había quitado el velo de sus ojos para poder ver que ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando llegó al lugar, Dios le dice, quítate la sandalia, porque donde estás está la presencia de Dios. Es un lugar santo. Así que Moisés entra en el contexto. Pero la presencia de Dios no estaba en Moisés, estaba enfrente de Moisés. Así fue todo el antiguo pacto, pero en Pentecostés esa llama de fuego ahora estaba sobre las personas. Era un símbolo impresionante. Les fue revelado, ellos les quitaron el velo para ver con sus propios ojos algo que solamente había existido con Moisés. Ellos podían ver a cada persona, a cada hermano en Cristo, lleno del Espíritu Santo, pudieron ver esas lenguas como de fuego, ¿sí? Y fue un instante, el milagro fue que pudieron verlo. Pero todas las personas que tenemos el Espíritu Santo, sobre nuestras vidas hay una llama de fuego. No la podemos ver, nuestros ojos están vedados para ver esto, pero el mundo espiritual sí lo ve. Las personas, los demonios los ven, ¿sí? Todo el mundo espiritual, Satanás ve quiénes son cristianos. Hay lenguas de fuego sobre tu cabeza. Y esto es muy interesante porque, volviendo al texto que iniciamos esta enseñanza, Simón quiso comprar ese don. Él dijo, yo quiero esto, quiero que suceda esto. Pero cuando una persona menosprecia el Espíritu, eso se va de tu vida, eso huye. Jesús fue bautizado y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Pero si uno quiere tener una paloma reposando sobre su hombro, no tiene que hacer movimientos bruscos, no tiene que hacer una acción violenta, porque se va a ir. Y Simón, el brujo, hizo un movimiento muy brusco. Vivió en la carne, y el desafío es vivir en el Espíritu. Él tenía que todavía ser transformado en esto. Pero sí, claramente, todos podían ver que algo sucedía en esas personas. Podías ver las manifestaciones del Espíritu, podías ver cómo cada uno de ellos estaban siendo transformados, algunos hablaban en lenguas, otros, pero espiritualmente lo que no se podía ver es lo que sí se vio en Pentecostés, que todos tenían llamas de fuego en su cabeza. Y esto es lo que sucede, viene el fuego del Espíritu cuando recibimos la presencia de Dios. Nos es impartida la presencia del Espíritu Santo y vivimos de otra manera. Iluminamos en este mundo, comenzamos a vivir de otra manera. Yo quiero finalizar este especial de Pentecostés, estas enseñanzas, orando por todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Si nunca recibiste esta experiencia del Espíritu de Dios, vamos a clamar ahora mismo para que te sea impartido y puedas ser lleno del Espíritu, puedas percibir la presencia de Dios en tu propia vida. Y aunque no lo veas, lenguas como de fuego estarán sobre tu cabeza. El mundo espiritual lo verá, los demonios te verán distinto, el mundo espiritual te va a percibir distinto. Quizás nuevos enemigos tendrás que no lo sabías. Gente que no sabes por qué te empieza a rechazar y otras te empiezan a amar. Es porque estás marcado con el fuego de Dios. Padre Santo, quiero orar y quiero clamarte, Señor, sea derramada tu presencia en este día de Pentecostés sobre cada persona que está conectado en línea. Señor, te clamo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, llénalos de ti, márcalos a fuego, Señor, márcalos con tu presencia. Así como oraron los apóstoles, así como se oraba en la iglesia en aquellos días, de la misma manera, Señor, oro por cada persona que está del otro lado de la pantalla. Señor, que en este momento reciba tu presencia, el fuego de tu Espíritu sobre sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.